Cada cierto tiempo aparecen personas argumentando que el país marchaba mejor durante la dictadura y que lo que necesitamos es a otro Trujillo. Sustentan estas afirmaciones en una supuesta prosperidad vivida en República Dominicana gracias a la mano dura del tirano. Los datos son siempre los mismos. Por eso queremos saber si los logros atribuidos a la dictadura fueron reales. ¿Pagó Trujillo la deuda externa? ¿Había más educación y menos delincuencia? ¿Controló la inmigración haitiana? ¿Promovió la industria nacional? ¿Levantó la economía? Todos esos son argumentos usados por los que dicen que la dictadura tuvo también aspectos positivos. Pero, ¿realmente fue así? ¿Esa supuesta prosperidad la vivió todo el país o solo la familia Trujillo? ¿Cómo quedó la economía del país y su imagen institucional y democrática al final de la dictadura? Y en materia de respeto a los derechos humanos, ¿cómo era vivir en República Dominicana durante la dictadura? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Sí, ese es el tema. Hemos tenido que volver a hablar de esto a 57 años del tiranicidio. Todavía estamos debatiendo si hubo cosas buenas en esa época. Y vamos a conocer todas esas cosas que tanta gente nos ha puesto en las redes sociales, porque el otro día hicimos unos comentarios sobre la persona que aspira a la presidencia o a la candidatura por la presidencia de la República, y nos decían, pero ¿y qué culpa tiene el nieto? ¿Y qué culpa tienen los hijos? Y después de todo, no todo fue tan malo. Y nos pusieron una lista porque ahora asocian el tema del haitianismo y del pro-haitianismo, entre comillas, con el trujillismo, el antitrujillismo, algo terrible lo que está pasando. Señores, y vamos a aclarar todo esto, y lo vamos a hacer con Fafa Taveras, Rafael Taveras. Ustedes lo conocen sumamente bien, pero quizás muchos de la gente joven que lo escucha hablar por la radio todos los días no sabe que él es un sobreviviente de la tiranía y que hoy nos va a contar las cosas que él vivió. Luisa de Peña, directora y fundadora del Museo de la Resistencia. Bienvenida, ¿cómo estás, Luisa? Bernardo Vega, un historiador y economista muy conocido y respetado en nuestro país también. Y el señor Julio Escoto, miembro fundador del Movimiento 14 de Junio, otro sobreviviente y escritor del libro Mi Testimonio, la súplica de mi padre y mis trágicas vivencias en la tiranía de Trujillo 50 años después. Señores, porque literatura hay mucha publicada de la era, muchísima. Sin embargo, dice que un pueblo que no conoce, como decía yo al principio, su historia, está condenado a repetirla. Y nosotros sabemos que nuestra educación básica y secundaria en República Dominicana adolece de muchas cosas y que muchos de nuestros jóvenes desconocen hasta dónde llegó la tiranía. Yo quisiera, la primera pregunta simple y llanamente sería, ¿por qué ustedes creen que nosotros estamos viendo este tipo de fenómenos de personas otra vez con esta nostalgia de trujillismo, hablando de que aquí hace falta un Trujillo, de que aquí no estaría pasando lo que está pasando con los haitianos, o de que no habría tanta corrupción y tanta delincuencia, etcétera, etcétera? Fafa, yo quisiera que tú me dijeras algo que tú le dijiste a mi asistente por teléfono, que faltó. Mira, primero agradecerte la invitación a este espacio y compartirlo. Bernardo Vega, un hombre que tiene el mérito de ser un historiador de la contemporaneidad para la historia ahora, y con un hombre que yo compartí la experiencia de la 40 con mi amigo Julio Escoto. Y aquí al lado de Luisa. Y sobre todo compartir con usted, porque yo soy fanático de este programa. Ay, qué verdad. Y estas dos palomas aquí, y tú, yo soy un fanático de ustedes. Y vine por ese aprecio que le tengo al programa, porque yo estoy fuera de trabajo. Yo no estoy yendo a mi trabajo particular. Hace poquito tuviste un incidente. Pero yo no podía, en una invitación de este tipo, no venir, aunque me trajeran en silla de ruedas. ¿Tú sabes por qué? Bernardo hizo una referencia ahorita, fuera del aire, que en cierta medida yo he estado compartiendo. Trujillo, desde el alma de una gran parte de este pueblo, sonríe. Porque su muerte no propició un desarraigo de su herencia. Los modelos de Trujillo y toda su práctica quedaron en pie. Imagínate que a pesar de 30 años de crímenes, solo se jugó un crimen y duraron 18 meses presos.
y dejó intacta la estructura misma del poder político. Y nunca hubo una evaluación que dijera este modelo. E incluso Trujillo dejó una guía de lo que es la política. El poder es para aprovecharlo y para imponerte, y no hay ética. La autoridad, el político que ejerce el poder y no lo aprovecha es un pendejo para la gente, y es una herencia trujillista. Es decir, los valores de la dictadura nunca fueron desarraigados de la conciencia política dominicana. Y eso permite que muchas prácticas que la gente vende como la eficiencia de la política son reproducción de lo que la gente vio de Trujillo. Okay. Y que eso estén diciendo ahora, que nos quieran vender la bondad de Trujillo, es parte de ese necesario proceso que, aunque sea tardío, hay que hacer aquí, desarraigar del alma dominicana bueno, lo que fue la herencia de Trujillo. Antes de que ese Diana haga esa argumento, pregunta, yo quiero aprovechar y recordar que tenemos un hashtag Trujillismo ENM para que ustedes compartan sus comentarios con nosotros y aquellos también que son trujillistas o neotrujillistas o simpatizantes de la candidatura del nieto de Trujillo, que también comparta comentarios con esta mesa que lo vamos a... Bueno, yo creo que podríamos empezar por ir viendo algunos de los argumentos que se han repetido a través de la historia tanto tiempo y que necesitamos saber si fue cierto o no fue cierto y en cuáles circunstancias. Por ejemplo, don Bernardo, un argumento es que Trujillo pagó la deuda externa. ¿O sí? La pagó el mismo día que la pagó Haití y ya la había pagado Nicaragua y no quedaba ningún país de América Latina con una deuda externa pendiente. Y en el caso de él, la pagó endeudándose con un banco estatal, el Banco de Reserva. Si cambió deuda externa con los tenedores de bonos con el banco. Así que no tenía nada de inusual eso. Que entregó el control de las aduanas al Estado Dominicano, cuando antes eran oficiales de Estados Unidos que controlaban las aduanas. O sí, desde el principio del siglo XX, tanto en Haití como en la República Dominicana, había americanos controlando las aduanas. En el 38, Haití le compró al Citibank un banco, ese banco, y creó el Banco de la República, y quitaron los inspectores de la aduana para que el cobro se hiciese a través del banco, que era más discreto. Y Trujillo lo hizo en el 41 al crear el Banco de Reservas. Hizo algo que ya existía. Que el tema haitiano. ¿Cómo dejó la economía? Antes de que entremos en otros temas, ¿cómo dejó las arcas del país cuando fue asesinado? ¿Con cuánto la contaba el cantidad país? de dólares que había en el país era un 5% de la emisión monetaria cuando debería ser un 50%. Un ¿Por 5%. ¿Por y qué? porque se había sacado todo el país. Un juez suizo publicó el dato de que había encontrado 187 millones de dólares en bancos suizos solamente de la familia Trujillo. Porque uno de los argumentos que dicen ellos es que el tirano no permitía que nadie de su familia ni de su gobierno los 180. sacara un centavo. ¿Quién de es más República serio que Dominicana? un juez suizo Imagínate. en un periódico suizo? Mire, por ejemplo, al desaparecer Trujillo el 30 de mayo, el 47% del Producto Nacional Bruto le pertenecía. 12 de los 15 ingenios. Bernardo, que sé cuánto repítele el número a la gente. 47%, la Del mitad, La Producto mitad de lo que se Interno puso en la el país. mitad de todo. O sea, ¿Le pertenecía a quién? A él familia. personalmente, a su A la familia. familia. A la familia. Sí. El 47 producto de lo que ingresa a la cerca del Estado le Sí. correspondía Ahí. a la familia Trujillo. ¿Cuántos No al ingenios Estado, tenía? del ¿Cuántos Producto 12 El de Producto 15 Interno le Bruto. pertenecían. 15. Señores, el tema haitiano. ¿Y quién era el mayor empleador de haitianos Por en los este ingenios. país el 30 de mayo? Rafael Trujillo, dueño de 12 de los 15, porque él nunca hizo lo que debe haber hecho, es dominicanizar el corte de la caña, como hicieron en Cuba. Cuba en el 34 sacaron a los jamaiquinos y los haitianos, los mandaron en un bote a sus países y desde entonces los cubanos cortan caña, antes y después de la revolución, blancos, morenos, negros. Eso de que los blancos no cortan caña es un cuento. Vaya a Todo el Cuba mundo. antes de la revolución y después. Si todos son mitos.
que la propaganda lo auspiciaba. Uno de los temas que también llama la atención, y lo mencionaba yo hace un rato ahí, era el tema de que hay un descontrol, las autoridades son cada vez menos creíbles, las instituciones se han debilitado mucho en esta democracia que todavía sigue siendo joven, y la aspiración de muchas personas es para tener una sociedad más justa, que haya un mayor control, más mano dura. Y hay gente que se está aprovechando y está instrumentalizando ese discurso para comenzar entonces a decir que la mano dura es necesaria y a tener reminiscencias de ese pasado terrible que representaba a Trujillo. Cuando Trujillo no había delincuencia. Cuando Trujillo, si alguien robaba, iba a la cárcel. Pero eso es uno de los argumentos. Eso es uno de los principales argumentos. Nadie más roba ahí. Exacto. Yo soy el gran ladrón, nadie más roba. Y el que roba, y había una estabilidad y no había miedo a salir a la calle. Dice mucha gente. Bueno, pero había miedo de que vinieran a meterte preso. Y esos En tu carritos, hogar. esos carritos, esos Volkswagen. Había una situación de terror real. Del zinc, Real. oscuro, con las luces realmente apagadas. Luisa. A secuestrarte, porque meter preso a una persona es someterla a la justicia Exacto. en un desapareces, tribunal y ser desapareces. condenado. Te secuestraban en tu casa. No se puede hablar de seguridad ciudadana cuando el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el mismo Estado era el que te violaba la vida y te violaba todos los derechos. Entonces, no se puede hablar de que había seguridad ciudadana, eso es... A propósito de lo que dijo Fafa, aquí hay un comentario de Soraya Santiago que dice: la impresión tan fuerte que me causó un monumento a los muertos del Holocausto que tiene una comunidad judía en Miami. Le doy gracias a mis padres, baby boomers, por formarme para rechazar las opresiones. Ellos las vivieron. Tú dijiste eso antes de seguir con los mitos, de que realmente no se desmontó, no se hizo justicia. Todavía no se ha hecho esa Hay personas que entienden que la era de Trujillo, no duró solamente 31 años, que duró los 12 años también de la primera etapa de Balaguer. Hay personas que han hablado también, por ejemplo, de escritores. Un escritor, recuerdo que un gallego, José Almoina, que escribió un libro, fue secretario de Trujillo, un hombre muy culto, fue muy amigo de María Martínez, y que fue asesinado en México después que él publicó este libro hablando de la dictadura, un libro que no se dio a conocer tanto en República Dominicana, del que no se supo tanto hasta muchos años después. Como que, ¿por qué razón en República Dominicana no se hizo lo que se hizo en España o lo que se hizo en muchos otros países donde se ha hecho justicia a las personas fallecidas, se ha hecho los juicios apropiados? Aquí hay gente que ha vuelto al país, asesinos que todavía, o sea, que todo el mundo sabe quiénes son, que han vuelto a la algunos que nunca se fueron. Exacto. O sea, ¿por qué crees tú? Por el déficit de lo que nosotros, lo que padecimos directamente, también somos responsables de no haber hecho desmontar la herencia de Trujillo a plenitud. Nunca lo hicimos. Yo celebraba la presencia de Bernardo aquí, porque esos historiadores han hecho un esfuerzo y él es uno de los que más contribución tiene, mostrando la dinámica de la dictadura. Nosotros, los que la padecimos, hicimos poco para que la gente entendiera la herencia que había dejado Trujillo. Yo quiero decirle a la idea esa de que no hay, de que había libertad. Yo me crié con dos abuelos. Una abuela tan beata que quería que yo fuera cura, y sin embargo un abuelo con una amplia relación popular, pero era muy supersticioso. Yo me crié en esas dos vertientes, pero él tenía un gran vínculo con la masa. En el 44, que fue un año de mucha sequía en el país y de mucha hambre, porque era en plena guerra y no había posibilidad de exportación, mi abuelo compró una carnicería fuera de la ciudad. Abuelo, ¿y por qué tú te metes en eso? Y, los dueños de los puercos no tienen cómo mantenerlo, me dijo él. Y yo iba todos los días con él. Y un día, de madrugada, yendo con la perrita Clavellina, él y yo, me dio un zapato de alguien que estaba colgando en la mata. Abuelo, aquí hay un ahorcado, le digo yo. Oh, Dios. Y él me coge y me dice, no, aquí dicen que salen los muertos. Y en ese sentido me puso del otro lado y me fue quitando la idea de que yo había chocado con el zapato de una gente ahorcada. Pero salió más temprano de la carnicería. Dios.
Y cuando llegamos a la casa ese día mucho más temprano, era una sombrerería y en esa época el sombrero tenía más distinción que los zapatos. La gente podía andar descalzo, pero no sin sombrero. No, un varón. sin sombrero. Llegó allá un señor, bien vestido formalmente. Señor, aquí me dicen que esta es una casa que tiene mucha relación con la gente. Yo estoy loco porque hace 3 días que tengo un hijo que no sé dónde ha ido a parar. Ay, Dios mío. Y entonces Ay, bendito. dice, ¿y por qué? Dice mi abuelo, ¿y por qué usted está preocupado?